Hola Epicentro Phoenix. Queremos recordarles que durante este tiempo en el que no nos estamos reuniendo físicamente, podemos seguir dando nuestros diezmos y ofrendas a través de nuestra aplicación de SecureGive. Lo puedes hacer a través de tu teléfono o visitando nuestra página web epicentrophoenix.com. Como siempre, queremos darles las gracias por su generosidad. Y también muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Recuerden, estaremos en vivo el próximo domingo a las 12 del mediodía. Espero que sigas con nosotros por el resto de la reunión. Hola, me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Espero que te encuentres bien en compañía de tu familia. Y quiero compartir el tema, se trata del Padre. En Lucas capítulo 15 encontramos la historia del Hijo Pródigo, que la gran mayoría de nosotros conocemos. Es la historia que Jesús contó para que los pecadores y fariseos que lo escuchaban se encontraran en la historia y así se identificaran con sus personajes. Eso es algo que debemos de hacer nosotros también. Eso es algo que yo trato de aplicar en mi vida y siempre que platico con personas acerca de leer la Biblia, les aconsejo tratar de encontrarse en las historias, tratar de identificarse con los personajes de esas historias que leemos, porque es así que vamos a poder recibir lo que esas historias tienen para nosotros. Y cuando pensamos en la historia del Hijo Pródigo, hay varios personajes. Está el Padre, y el Padre representa a Dios. Es el Padre que respeta nuestras decisiones. Luego tenemos al Hijo Menor, y el Hijo Menor representa al pecador. Es el hijo que se va de casa, dejando al padre. Y luego está el hijo mayor, que representa al fariseo, que representa a la persona religiosa, legalista, pudiéramos decir, que se queda en casa, se queda en la casa del padre, pero que realmente no es feliz. Aparte de estos tres personajes, tenemos la casa del Padre. Y la casa del Padre representa la casa de Dios. Y cuando pensamos en la casa de Dios, es bueno identificarla de esta manera. La casa de Dios es donde Dios está. Es donde se hace su voluntad, donde su presencia lo llena todo y donde todos viven bajo su cuidado. Y esa historia comienza diciendo, un hombre tenía dos hijos. Es la historia de dos hijos que vivían en la casa de su padre, pero que no reconocían que lo más valioso que tenían en la casa del padre era al padre mismo. Quiero que pienses en esto por un momento. Lo más valioso que estos dos hombres, tal vez dos jóvenes, tenían en la vida, tenían en la casa del Padre, era la posibilidad de tener una relación con su Padre. Pero cuando leemos la historia nos damos cuenta que estos jóvenes no lo podían ver. Por diferentes razones, por diferentes motivos, no podían darse cuenta que lo más valioso de estar en la casa del Padre era poder tener una relación con su Padre. Y la historia nos cuenta que el hijo menor enfrentó las luchas y las preguntas que hay en el corazón de muchas personas y que han estado aún en nuestros corazones. Preguntas como, ¿qué realmente necesito para ser feliz? ¿Qué debe de ser lo más importante en mi vida? ¿Qué hará sentirme completo? El hijo menor había llegado a la conclusión que la respuesta a estas preguntas no estaba en la casa de su padre y no estaba en su relación con su papá.
Como muchos, decidió que eran las riquezas y el placer, que eran las riquezas y el placer lo que él necesitaba para ser feliz, para sentirse completo. Así que le dijo lo siguiente a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos hijos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Ahorita dije, ¿verdad?, que debemos de identificarnos con los personajes. Y creo que como el hijo menor, nosotros podemos cometer el error de abandonar la casa del padre, especialmente cuando hemos dejado de valorar al padre, especialmente cuando no nos damos cuenta que lo más valioso de estar en la casa del padre es el padre mismo. Ahora, déjame aclarar algo aquí. La casa del padre o la casa de Dios no es la iglesia en sí, pero incluye la iglesia. Cuando Jesús tenía 12 años, y si recuerdas la historia donde nos dice la Biblia que se le pierde a sus padres y después de 3 días lo encuentran en el templo, Jesús les dijo lo siguiente, les dijo: ¿por qué me buscan? ¿No saben que tengo que estar en la casa de mi padre? Entonces vemos cómo Jesús identificaba el templo como parte de la casa de Dios, como la casa de Dios. Pero obviamente la casa de Dios incluye mucho más y es mucho más grande que solo la iglesia. De hecho, otras versiones, cuando leemos este pasaje, dicen: en los negocios de mi padre tengo que estar. En las cosas de mi padre tengo que estar. La casa del padre es todo aquello en lo que el padre está interesado. Obviamente incluye la iglesia, pero es mucho más todavía que la iglesia. Pero abandonar la casa del padre es más que dejar la iglesia. Y hago esta aclaración porque creo que a veces eso es lo que asumimos o pensamos que está diciendo la historia cuando pensamos en que nos fuimos de casa, que es simplemente abandonar la iglesia. Pero en realidad es dejar de estar interesado en lo que Dios está interesado. Es dejar de amar lo que Dios ama. Es abandonar todo aquello que tiene que ver con Dios, que tiene que ver con el Padre. La historia continúa diciendo acerca del hijo menor. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no merezco que me llames tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. El joven, dice la historia, que recapacitó. Se dio cuenta que había pecado en contra de su padre. Y aquí es muy importante entender por qué. ¿Por qué el hijo había pecado en contra de su padre? No solamente porque había malgastado su herencia. No, porque había dejado la casa del padre. Había dejado todo aquello que le interesaba al padre. Había dejado de amar aquello que el padre amaba. Aparte,
el que este hijo menor le haya pedido la herencia a su padre antes de que éste muriera era muy ofensivo. Hería el corazón del padre. Como se utiliza ahora, se utilizaba en aquellos tiempos, y era que las herencias se daban una vez que los padres fallecían. Así que básicamente este joven, cuando le pidió la herencia a su padre, le estaba diciendo: para mí es lo mismo si estás muerto, o quisiera que estuvieras muerto. Así que el joven recapacita, se da cuenta que ha pecado en contra de su padre y empieza a caminar de regreso a la casa del padre. Este joven se dio cuenta que su verdadera herencia, lo más valioso que tenía en esta vida, era a su padre. De hecho, la Biblia nos dice que Dios es nuestra herencia y que nosotros somos la herencia de Dios. Creo que esa es una buena pregunta que tú y yo debemos de hacernos. Si entendemos que lo más valioso que tenemos en nuestra vida es al Padre, es a Dios. El hijo menor emprendió su viaje de regreso al padre. Lo hizo cuando reconoció que el padre y una relación personal con él eran lo más valioso y lo que realmente necesitaba. Más que las riquezas, más que el placer, él necesitaba a su padre. ¿Sabes que la esperanza del pecador es el hambre? Es el tener hambre. Fue cuando el hijo menor sentía hambre, sentía que se moría de hambre, que pensó en volver al padre. Y eso es lo que, gracias a Dios, ¿verdad?, le puede suceder al pecador. Esa es la esperanza del pecador. Sentir hambre por la casa del Padre, sentir hambre por estar cerca del Padre. Y si te pones a pensar, tal vez muchos de nosotros, al identificarnos con este hijo menor, podemos reconocer que la razón por la que regresamos a la casa del Padre, regresamos a nuestra relación con el Padre, es porque tuvimos hambre de Él. Dice la historia, todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. La reacción del padre nos deja ver de lo que se trata. Dice la Biblia dice la historia que lo abrazó y lo besó. Es decir, se trata de una relación personal. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llames tu hijo. El hijo menor enfrentó lo que todo hijo que deshonra al padre enfrenta. La sensación de que no es lo suficientemente bueno para ser llamado y tratado como hijo. De tener la actitud de que se merece todo, pasó a la actitud de no me merezco ser llamado tu hijo. El hijo menor habla y piensa en un lenguaje y pensamiento que el padre no habla ni piensa. No se trata de merecimientos, se trata del corazón del Padre, de su amor, de su gracia. Se trata de una relación. El padre no trata de convencer al hijo con argumentos. No trata de convencerlo de que es su hijo a través de sus palabras. Lo hace a través de su trato. Lo hace a través del abrazo. Lo hace a través del beso. Dice la historia, pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto
pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Es muy interesante lo que esta historia nos cuenta, que el padre dijo que le dieran a su hijo. Primero dice que le traigan ropa. Y esto nos habla de cubrir su desnudez, de cubrir su vergüenza. Imagínate, venía de cuidar cerdos y al ponerle ropa limpia, al ponerle ropa nueva, Dios, el Padre, le está regresando su dignidad. Y eso es lo que Dios hace con nosotros cuando volvemos a Él, cuando volvemos a casa. Luego le ponen un anillo en su dedo. Esto nos habla de la restauración de su identidad familiar. Nos habla de la autoridad que este hijo tiene sobre todo aquello que le pertenece a su padre. Y por último le ponen sandalias. Y esto habla de la redención de sus caminos, del perdón de su pasado. Y dice la historia, ¿verdad?, que empezaron a hacer fiesta. Y la pregunta es, ¿quiénes hicieron fiesta? Bueno, principalmente el padre y el hijo menor. Y creo que aquí hay algo que debemos de aprender del hijo menor. Y es que debemos de recibir las bendiciones de Dios haciendo fiesta. Si no, corremos el riesgo de terminar como el hermano mayor, lo cual vamos a ver a continuación. Cuando se trata de recibir lo que Dios nos da, debemos de tener el corazón de niños. Un corazón que no se pregunta si lo merece o no, sino un corazón que simplemente recibe. ¿Sabes por qué? Porque recibir un regalo es recibir quién te da el regalo. Cuando nosotros recibimos las bendiciones de Dios, cuando nosotros recibimos los regalos de Dios sin estarnos preguntando si los merecemos, estamos recibiendo a Dios mismo. Pero luego pasamos al hijo mayor y dice la historia, mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y el baile. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar, así que su padre le salió a suplicarle que lo hiciera, pero él le contestó, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos, pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Pero ve el corazón del padre. Dice la historia que el padre va y le suplica que entre. Y creo que tú y yo debemos estar conscientes que cuando tú y yo nos hemos desviado en nuestro corazón, estamos en la casa del Padre, pero nuestro corazón se ha desviado. Dios está constantemente suplicándonos, pudiéramos decir, tocando a la puerta de nuestro corazón para que nos alineemos con Él, para que nos alineemos con su corazón. Aunque el hijo mayor no se había ido de casa y estaba con el padre, hay algo muy triste y es que realmente no disfrutaba de su padre. Y no disfrutaba de la vida en general. Al igual que el hijo menor había dejado de ver al padre como lo más valioso. Dice que oyó música y baile y se indignó. Creo que esta es una de las evidencias más claras que hemos dejado de ver al Padre. No celebramos, no tenemos alegría en nuestro corazón. Estamos en la casa del Padre, podemos decir. Estamos en la iglesia, estamos en la casa del Padre, pero no hay alegría en nuestro corazón. No celebramos. Dice la historia, ¿verdad?, que por años no había celebrado una fiesta, ni con sus amigos, ni con el Padre.
Y si te pones a pensar, obviamente tenía muchas razones para celebrar el hijo mayor. Tenía los recursos para celebrar, estaba en la casa del padre, podía disfrutar del padre, pero aún así no lo hacía. Su corazón se había desviado. A veces cuando pensamos en esta historia pensamos que solamente el corazón del pecador, del hijo menor, se había desviado. Pero no, cuando pensamos en el hijo mayor, que representa la religiosidad, que representa al legalismo, también nos muestra un corazón que se ha desviado. Al igual que el hijo menor, el hijo mayor pensaba que se trataba de merecimientos. Él tampoco hablaba el lenguaje del padre. Dice la historia: hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Lo más triste que nos puede pasar es que pasemos nuestra vida en la casa del Padre, pero que nunca conozcamos su corazón. Que nunca lleguemos a hablar su lenguaje, el lenguaje de la gracia. Que nunca lleguemos a tener sus pensamientos de bien, de paz y no de mal, para nosotros y para los demás. Que nunca lleguemos a tener su espíritu de alegría y celebración. Cuando pensamos en esta historia, cuando pensamos en estos dos hijos, la verdad es que a lo largo de nuestra vida a veces somos el hijo menor, que nos alejamos de aquellas cosas que le interesan a Dios, que nos alejamos de la casa del Padre, que dejamos de amar lo que Dios ama. Y lo hacemos porque no entendemos que lo que más necesitamos, que lo más valioso en la casa del Padre es nuestra relación con el Padre. Pero en otras ocasiones somos el hijo mayor. Estamos en la casa. Estamos involucrados en los negocios del Padre, pudiéramos decir. Pero lo hacemos con un corazón que se ha desviado. Lo hacemos con un corazón que ha dejado de ver al Padre. Lo hacemos con un corazón que no reconoce que lo más valioso es el Padre mismo. Creo que una historia o una verdad fundamental de esta historia es que para poder disfrutar todas las bendiciones de Dios es necesario disfrutar a Dios primero. Tal vez tú puedas voltear a tu alrededor y darte cuenta que tienes muchas bendiciones. Puedes pensar en tu matrimonio, puedes pensar en tus hijos, en todo lo que Dios ha traído a tu vida. Pero a lo mejor estás como el hijo mayor que no puedes celebrar, que no puedes disfrutar. Y creo que el no poder celebrar, el no poder disfrutar, como le sucedió al hijo mayor, nace de no disfrutar al Padre, de no disfrutar a Dios mismo. Si tú y yo queremos dejar de ser el hijo menor en cierto sentido, dejar de ser el hijo mayor en otro sentido, creo que la solución es la misma. La solución al problema es el mismo. Es reconectarnos con el Padre. Es darnos cuenta que lo más valioso, que lo más importante es el Padre. Sí, tenemos que estar en su casa. Tenemos que estar en todo lo que a Él le interesa. Tenemos que amar lo que Él ama. Pero por sobre todo,
Necesitamos amar al Padre, conocer al Padre, conocer su corazón, hablar su lenguaje, tener sus pensamientos. Eso es lo más importante. Que en este tiempo de pandemia, donde no nos congregamos físicamente, corremos el riesgo de alejarnos. Corremos el riesgo de alejarnos de la casa del Padre. Y no estoy hablando de la iglesia solamente. No, alejarnos de todo aquello en lo que el Padre está interesado. Alejarnos de aquello que el Padre ama. Quiero animarte a cuidar tu corazón en este tiempo de pandemia. A preguntarte si estás manteniendo tu interés en la casa del Padre. Si estás amando lo que Dios ama. Y que a través de esta historia tú y yo podamos entender y reconocer cuál es el camino de regreso a Dios, a amar a Dios, a estar interesados en lo que le interesa a Dios. En el caso del hijo menor, es a través del arrepentimiento, es a través de reconocer que hemos pensado que otras cosas van a llenar nuestro corazón cuando solamente Dios lo puede hacer. Es renunciar a aquello que no tiene el poder de saciarnos y que solamente nos va a dejar con hambre y regresar al Padre. En el caso del hijo mayor, es entregarle nuestro corazón, es entender que necesitamos disfrutar al Padre para luego poder disfrutar todo lo demás. Que Dios restaure en nosotros la alegría, el gozo de su salvación. Bueno, muchas gracias por escuchar esta plática el día de hoy. Espero que te sirva en tu caminar con Dios. Bueno, muy buenas tardes y que el Señor les bendiga. En la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú. Al pecador, a la cruz no te negaste para darnos salvación. Aún en tu sufrimiento tú veías más allá. No pensaste en el precio, te entregaste en mi lugar. Be
cielo resonó, pues la muerte para siempre el Cordero conquistó, y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán, y la iglesia comenzó, por su espíritu nació, buenas nuevas por los siglos